Yo les voy a hablar de toxina botulínica, su uso en estética periocular. Y quiero aclararles que no tengo ningún interés comercial en hablarles de este tema. Es algo que a mí me gusta mucho. La primera foto hay un hombre y esto significa de que estamos viendo cada vez más consultas por pacientes de sexo masculino que nos consultan para mejorar las arrugas en la zona periocular. Bueno, antes que nada, mitos y verdades. Muchos pacientes tienen un falso concepto de la toxina botulínica. Doctor, no quiero que me ponga la cara como los actores que se ven llenos de botox. Es un mito. Doctor, quiero verme mejor, pero no quiero verme la cara hinchada. También es un mito. El botox o la toxina no hincha, no es un relleno. Y gracias, doctor, por ofrecerme el botox, pero no quiero veneno en mi cara. Y esto tampoco es verdad, pero algo de razón tienen. Aquí vemos una caricatura de una actriz. Sabemos que esta actriz hace mucho que se lo pone y la palabra que tenemos que decir a los pacientes es relájese, el botox o la toxina botulínica relaja, relaja, y a pesar de ser una asidua consumidora de esa toxina, el resultado es muy bueno, si bien es una actriz espectacular. No sé muy bien aquí en esta diapositiva, pero estos son todos los usos que tiene la toxina y es lo primero que les decimos a los pacientes que por primera vez están interesados en hacer este tratamiento. Recuerden que esto es un tratamiento. La toxina botulínica se usa como tratamiento para múltiples patologías. Aquí vemos la lista, lamentablemente no se ve muy bien, no puedo iluminar la pantalla porque es LED, es tecnología. Así que bueno, entre todas ellas vemos que se usa para la migraña, se usa también para las contracciones musculares involuntarias, se usa para la vejiga neurogénica, en fin, se usa muchísimo y abajo a la derecha se ve solamente el uso que se hace en estética ocular. En oftalmología también lo usamos para los blefaroespasmos, lo usamos para los entropion espásticos, en donde no se pueden realizar cirugías por algún motivo, y para otras patologías que producen epífora. Simplemente información es lo que tenemos que tener en la mano cuando vamos a proponer el tratamiento con toxina. Y bueno, cada vez hay más artículos que hablan de los tratamientos, las ventajas de la toxina. La revista Time, que todo el mundo conoce, hace un año más o menos publicó este artículo con tapa de revista diciendo cómo el Botox se transformó en la droga que puede tratar todo o que trata todo. Y vemos lo primero arriba en la depresión. Eso es la verdad que yo no lo sabía. Es un estudio que se hizo en donde a pacientes con depresión importante y multimedicados, un psiquiatra les recetó el tratamiento con Botox y aparentemente el mejorar las arrugas mejora el humor de estos pacientes y mejora la depresión. Con lo cual parece que sirve para todo. Y vamos un poco más a lo científico. ¿De dónde se obtiene la toxina botulínica? Se obtiene este germen que es el Clostridium botulinum. Esto a su vez viene de una enfermedad que se llama el botulismo. El botulismo es una forma de intoxicación alimentaria, descrita hace ya más o menos unos 300 años, a partir de una salchicha. Bótulo significa salchicha. Y las intoxicaciones alimentarias pueden producir estos síntomas: visión borrosa, mareos, sequedad en la boca, náuseas y parálisis flácida que puede llevar hasta la muerte. Si bien la toxina es muy resistente, es muy lábil al calor, es muy vulnerable al calor. Por eso los viales, sobre todo en una de los que usamos, tiene que estar conservada en frío. Vemos que fue aislada en los años 20, sin embargo, el uso en medicina recién a partir de los años 50, y fue un oftalmólogo, el doctor Adam Scott, el que primero empezó a usar la toxina en humanos para tratar estrabismos. Él es un oftalmólogo en California. Lo que hizo es patentar y le llamó Oculinum, y como siempre hay alguien más listo, el laboratorio Allergan compró la patente y lo llamó Botox desde ese momento, en los años 70.
En el año 87 o en los 80, una dermatóloga que trataba pacientes con blefaroespasmo como patología, se dio cuenta que esos pacientes mejoraban las arrugas en la región periocular y tuvo la brillante idea de empezar a usar en estética, y desde ese momento los usos no han sido más que crecer. Existen 7 tipos de toxina. La que usamos en oftalmología y en estética es la de tipo A, que es la que tiene mayor efecto en los humanos. Esa es la molécula, lo que se ve abajo, tiene aproximadamente unos 150 kilodaltons. Y esto simplemente para mostrarle cómo la molécula penetra la barrera de la membrana, se introduce adentro de la célula, y aquí es como las moléculas que están en la parte central, lo que se ve en amarillo es la acetilcolina, y eso está bloqueado por la toxina botulínica, impidiendo que se unan los receptores dentro de las membranas del músculo, evitando la contracción muscular. Así es como funciona. Esta es la parte científica, y esto uno se lo puede explicar a un paciente por qué funciona la toxina botulínica. O sea que no es un relleno, es una reacción química. La acción comienza alrededor de los 4 días, entre 2 y 4 días. La actividad máxima es alrededor de entre los 10 días, 10 y 14. Y después de los 30 días empiezan a aparecer estos nuevos brotes de terminales periféricas y se empiezan a empezar a recuperar la función muscular. Y entre 2 y 5 meses la función muscular se recupera por completo. Eso significa que un paciente que recibe hoy un tratamiento con toxina botulínica, en 6 meses más tardar va a recuperar su función. Con lo cual, bueno, eso tiene sus pros y sus contras. También se usa en hiperhidrosis, es decir, en la sudoración masiva, pacientes que es algo bastante molesto para los que lo sufren. El efecto de estos pacientes, tanto en palmas, plantas, axilas y reacción facial, el efecto es mayor de lo que vemos en estética y en la región periocular. Estas son las 3 viales que conseguimos aquí en nuestro medio. El Dysport es de origen inglés, tiene otra forma de hacer la dilución, es más potente que el resto, no se conserva en frío. Xeomin tiene aproximadamente 100 unidades, tampoco se conserva en frío, y el Botox, que es la que yo uso, la que les voy a hablar, viene en esa presentación en 100 unidades y sí se conserva en frío. Un vial de Botox contiene 100 unidades de toxina tipo A en forma liofilizada, se debe conservar en congelador, a menos 5 grados, hasta su uso. La dilución tiene que ser con solución fisiológica, cloruro de sodio 0,9, y lo recomendable, esto obviamente es algo que uno puede tomarlo, bueno, puede hacer su propia dilución, pero lo más recomendable es hacerlo en 2 centímetros cúbicos, con lo cual una jeringa de insulina, que es la que tiene aproximadamente 1 centímetro cúbico, podemos subdividir por cada 0,1 centímetro tendremos 5 unidades. Y abajo están las presentaciones. Aquí en nuestro medio lo que tenemos es siempre Botox para uso médico o estético, en Europa, en Estados Unidos y creo que en Brasil para uso estético le cambiaron el nombre, pero es la misma droga, la misma unidad, se llama Vistabel, pero es lo mismo. ¿Cómo funciona? Bueno, esto es lo más importante, creo que de saber todo lo anterior, lo más importante es saber esto, es decir, cómo funciona la anatomía, en quiénes vamos a proponerlo y por qué se producen las arrugas. Las arrugas se producen porque al contraerse los músculos de la cara se forman esos surcos que aparecen en forma perpendicular a la función del músculo, como vemos en la parte superior, el frontal. Tenemos todas arrugas en la frente y eso es porque el frontal tira y se forma una arruga, eso está muy claro. Esto son unas esculturas que me llamaron mucho la atención cuando estuve de paseo por un castillo en Viena y vi estas esculturas que son hechas por un alemán que se llama Messerschmitt, que en los últimos años de su vida hizo estos bustos. Lo increíble es la expresión que tienen estas esculturas y cómo transmiten las expresiones en la cara y las expresiones en el tercio medio de la cara,
y se ve muy bien la función muscular, se ve muy bien. Si bien esto es arte, a mí me interesaba la otra parte que era la anatomía y cómo se contraían los músculos. Vemos el orbicular, lástima que no puedo señalarlo, el orbicular en esta parte, permiso. Se ve muy bien la contracción del orbicular, se ve muy bien el conjugador, allá el frontal. Y bueno, esto fue hecho hace más de 200 años, con una calidad increíble. Aquí vemos la frente de la escultura que tenemos de este lado, se ve muy bien el corrugador y el orbicular del otro lado. Entonces, el frontal, que es el que le mostraba recién, puede tener puede ser de un solo rafe o puede tener dos rafes, y eso puede dar distintos tipos de frente, y esto es importante conocerlo cuando vamos a hacer el tratamiento, porque cuando tenemos dos rafes se va a contraer en forma diferente, y a lo mejor no tenemos que inyectar en la zona media, tanto. El corrugador, que es el que contraemos cuando estamos preocupados o enojados por algún motivo, es el que produce las arrugas que son verticales en el centro de la frente, y ese músculo se inserta en forma oblicua y puede ser pequeño, como vemos arriba, o puede ser más importante, como vemos abajo, se extiende un poco más. El orbicular, que es el esfínter de los párpados, es el que nos da las famosas patitas de gallo que vemos ahí. Y el procerus, que es un músculo cortito que cuando se contrae da una arruga en forma horizontal. Entonces tenemos que elegir el paciente, saber que son para arrugas dinámicas, para el tercio superior, arrugas de expresión, y no para pacientes como vemos ahí, que tal vez le importa poco su estética, pacientes jóvenes que tengan el deseo de mejorar o relajar, mejor en pieles que no están tan pigmentadas y más finas, y pacientes que tengan expectativas reales de mejorar. En quienes es mejor evitar este tratamiento en embarazadas o que estén lactando. Esto obviamente pacientes alérgicos, pero prácticamente nadie sabe si es alérgico al Clostridium. Patologías de las placas neuromotoras, miastenia, ptosis palpebral, miopatía, esclerosis múltiple. En pacientes que tengan mucho surco o que tengan arrugas muy marcadas va a funcionar menos. Y en pacientes que estén bajo tratamiento crónico, con alguna infección o alguna inmunodepresión. Así es como lo preparamos, tenemos nuestro frasco de nuestro vial, el cloruro de sodio, y podemos usar 2 jeringas, esto es lo que yo hago, esto es sacado de mi consultorio, porque de esa forma administramos mejor y cuando esa jeringuita pierde filo, el paciente le duele menos y eso nos lo agradece. Es importante el diálogo con los pacientes, saber cuáles son los objetivos, qué es lo que desea, sacar las dudas. Es importante tener un espejo en el consultorio para mostrarle y para que el paciente nos muestre qué es lo que quisiera mejorar. Lo ideal es que el paciente esté sentado, no parado. La antisepsis, si pueden usar todo eso, lo importante es, según lo que recomiendan, es evitar el alcohol. Nunca supe bien por qué, dicen que inhibe el efecto de la droga. Yo al principio usaba alcohol sin saber y no pasaba nada. Y creo que lo más importante, como para las cirugías, es el marcado, y el marcado va a venir de cómo se contraen los músculos, que ya les mostré anteriormente, y cada paciente es diferente. Esto es algo tomado de un modelo simple, cómo se hace el tratamiento simple. Le pedimos a la paciente que contraiga y que levante la frente, y ahí vemos cómo se contrae primero el corrugador, y ahí vamos a poner nuestras marquitas, y después el frontal. Esto también es otra paciente, jóvenes, vemos que son pacientes entre los 30, 40, 45 años. Ahí está, si bien la paciente estaba haciendo esfuerzo para levantarlo, les puedo asegurar que lo levantaba más, y a la derecha está después del tratamiento, vemos una frente lisa, linda, y paciente contenta. La técnica, como les decía, el paciente tiene que estar sentado, semisentado. Ahí tenemos un espejo donde le mostramos, los pacientes nos muestran qué es lo que desea, cómo quisiera mejorar. Los consejos en la postinyección es no masajear la zona, evitar el sauna, evitar el gimnasio y no acostarse en las primeras 2 horas. Esto para evitar que difunda el lugar donde inyectamos la toxina. Y en caso de hematoma no hay que masajear, sino comprimir. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? La hipocorrección por inyectar de menos, la hipercorrección que a veces ocurre por inyectar de más y da un efecto planchado,
La asimetría de la ceja, cuando uno empieza, lo mejor es sacar muchas fotos para saber cómo estaba antes, y esto se puede corregir tratando de corregir el contralateral. Creo que una de las peores complicaciones es la ptosis palpebral. Las cefaleas están descritas como complicación después de la inyección, y si bien no hay nada escrito, se cree que cuando uno inyecta antes de los 3 meses puede crear inmunidad, y con lo cual no es aconsejable inyectar antes de los 3 meses. Bueno, ahora les muestro esta paciente que me es derivada por una ptosis palpebral, diagnóstico de ptosis. Cuando llega al consultorio le digo, bueno, a ver, levante la frente y contraiga los párpados. Y vemos que la paciente contraía, y vemos en la parte media del párpado superior del ojo izquierdo, el orbicular no se contraía. Le digo, ¿usted hizo un tratamiento, algo? Ay, sí, me hice toxina botulínica. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. ¿Y cuándo se le cayó el párpado? Hace 2 semanas. Bueno, pero a mí la doctora me dijo que no era. Bueno, evidentemente la toxina difundió y produjo una ptosis. No es grave, esto se soluciona. No le gustó a la paciente que le diga eso, pero bueno, esta es una complicación del tratamiento con toxina botulínica. En conclusión, la toxina botulínica es un método seguro para el tratamiento de arrugas dinámicas en el tercio superior. La oftalmología es una especialidad que trata y que conoce muy bien la zona. Conocer la anatomía es fundamental y a su vez es complemento de otros tratamientos estéticos, rellenos, ultrafrecuencia, en fin, para toda la zona facial. Por último, aprovecho para invitarlos a la conferencia anual del curso bienal de oftalmología de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Nuestro invitado es un conocido de los que hacemos oculoplastia, el doctor Juan Pablo Aldecoa, el día 23 de noviembre en el Círculo Médico. Están todos invitados, la entrada es gratuita y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.